Bueno, lo primero que vamos a ver es el concepto de ángulo. Bueno, el ángulo dice que es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Estas dos semirrectas se llaman lados, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice o qué nos está diciendo este enunciado? Bueno, nos dice que el ángulo va a ser este que está aquí. Este es el ángulo, ¿sale? Este es un vértice, ¿sí? Este es un punto, ¿sí? Donde se unen dos semirrectas. Una semirrecta es AC, AC es una semirrecta, y otra semirrecta es AB, ¿sabes? Es una semirrecta. Y nos dice que estas dos semirrectas se llaman lados, es decir, esta semirrecta que es de A a C se llama un lado y de A a B se llama otro lado. ¿Y cómo se va a hacer la notación que vamos a manejar para un ángulo? Bueno, entonces aquí sería, aquí vamos a poner el ángulo A, B y C. Es decir, este ángulo está formado por tres puntos, A, B y C. ¿Vale? Esta es la representación de ángulo y este es el vértice donde se unen dos semirrectas que se llaman lados. ¿Sale? Vamos a ver qué tipos de ángulos hay o algunos de los que hay nada más. Vamos a ver. Un ángulo adyacente dice que son los que están formados de tal manera que un lado es común y los otros dos pertenecen a la misma recta, ¿sí? Bueno, aquí ¿cuál es el lado común? D y B, ¿sí? Este es un ángulo aquí y este es otro ángulo, ¿sale? Entonces aquí tenemos que estos dos ángulos son adyacentes. A, B y D es adyacente al ángulo B, C y D. Entonces vemos otra vez el concepto que dice que son los que están formados de tal manera que un lado es común y los otros dos pertenecen a la misma recta. ¿Cuál es el lado común? El lado DB o BD, como ustedes quieran. ¿Sí? Este lado, que es una semirrecta, es común para estos dos ángulos y aquí esta es una recta que va de A hasta D, ¿sale? Pertenecen a la misma recta sus otros dos lados, ¿sale? ¿Cuál es un ángulo recto? Pues un ángulo recto es el que mide, ¿sí? 90 grados, ¿sale? Aquí hay 90 grados. Bueno, un ángulo llano dice que es aquel en el que un lado es la prolongación del otro y mide 180 grados. Aquí está el vértice, ¿sí? Entonces aquí lo único que tenemos son 180 grados, ¿sí? Este es un ángulo llano, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los ángulos complementarios? Son dos ángulos que sumados valen 90 grados. Es decir, aquí este ángulo vale 30 grados y este vale 60 grados. Y dice que su suma vale 90 grados. Entonces estos dos ángulos son ángulos complementarios. El ángulo ABC es complementario con el ángulo ACD porque juntos suman 90 grados. ¿Y cuál es el complemento de un ángulo? Es lo que le falta a un ángulo para valer 90 grados. Es decir, el complemento del ángulo A, B y C, que mide 30 grados, serían 60 grados. Y el complemento del ángulo ACD serían 30 grados. ¿Por qué? Porque mide 60, entonces para llegar a 90 son 30.
Bueno, dice que los ángulos suplementarios son ángulos que juntos suman 180 grados. Es decir, aquí yo tengo un ángulo y aquí yo tengo otro, ¿sí? Si este mide aquí 60 grados y este 120 grados, juntos suman 180 grados. ¿Cuál es el suplemento del ángulo? Lo que le falta a un ángulo para valer 180 grados, es decir, el suplemento del ángulo BCD serían 60 grados, porque este mide 120, entonces para llegar a 180 sus suplementos son 60 grados. Y para el ángulo AB y D, ¿sí? Sus suplementos serían, perdón, aquí, 120 grados, ¿sale? Ahora, los ángulos opuestos por el vértice dice que son ángulos tales que los lados de uno de ellos son la prolongación de los lados del otro. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo el enunciado? Que los ángulos opuestos son ángulos tales que los lados de uno de ellos son la prolongación de los lados del otro. Es decir, aquí tenemos un ángulo nosotros y aquí tenemos otro ángulo. ¿Sí? Aquí el ángulo OCB, ¿sí? Aquí, si nosotros prolongamos esta línea que está aquí, ¿sí? O este lado, y también prolongamos este lado que está aquí, lo prolongamos hacia arriba, ¿sí? Aquí vemos que se va a formar otro ángulo, que sería el ángulo ODA, ¿sí? Este ángulo, como la definición nos dice, este ángulo que está aquí va a ser igual a este ángulo que está acá. Estos dos son ángulos opuestos por el vértice. Y este ángulo que está aquí arriba va a ser igual a este ángulo que está aquí. O sea, el ángulo que se forma. ¿Por qué? Porque aquí nosotros sí vemos que prolongamos también esta línea de aquí y esta línea de acá, de este otro lado. También aquí se forma otro ángulo. Y estos dos ángulos van a ser iguales. Entonces tenemos que los ángulos formados por los puntos o los vértices ODC es igual a el ángulo formado por OAB y el ángulo formado por OCB, estos tres puntos, va a ser igual a el ángulo formado por OD y A, ¿sale? Y nos dice que los ángulos opuestos por el vértice son exactamente iguales.